Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, me confirman nuevamente si se ve y se escucha bien. Sí, súper bien. Listo, entonces lo primero a explicar es por qué hay que hablar de la toxoplasmosis. Entonces, normalmente hemos visto y documentado que hay un mal manejo obstétrico de esta afección. Hay a veces una errónea interpretación de los títulos de los IgM e IgG. Hay poca prevención primaria en los pacientes que son seronegativas, a veces no sabemos explicar y únicamente estigmatizamos a las heces de los gatos como si fueran los únicos vectores de este parásito. Frecuentemente hay demoras en la entrega de los resultados de los paraclínicos en algunas instituciones y hay mal manejo de la terminología cuando hablamos de infección y enfermedad. Y ese es el objetivo de esta charla, hablar y definir como todos esos puntos para poder dar un buen manejo a la enfermedad. Bueno, entonces cuando hablamos de la toxoplasmosis, recordemos que en sí la enfermedad de la toxoplasmosis es una enfermedad sistémica causada por el Toxoplasma gondii. Ese Toxoplasma gondii es un protozoario intracelular obligado en cuanto a su taxonomía o la forma en la que se puede hablar bien de su nomenclatura. Recordemos que vienen del filum Apicomplexa de la clase Sporozoae y subclase Coccidia, con una familia de Sarcosidae. ¿Qué es importante entonces en cuanto a su como organización? El parásito se organiza en una forma como ovalar, tiene varias glándulas secretoras. Esas glándulas secretoras funcionan como comportamientos de almacenamiento de productos secretores, tiene igual la mitocondria, el apicoplasto, el núcleo, el retículo endoplasmático y el citoplasma. Eso es importante más que solamente por conocimiento, es porque de aquí son los órganos diana para el tratamiento cuando vamos a hablar más adelante. Las definiciones grandes que deben tener en cuenta cuando hablemos de toxoplasmosis son tres grandes. Entonces, la toxoplasmosis gestacional es esta infección que se da en el toxoplasma y ocurre durante el embarazo. Pero acá todavía no hemos dicho si hay paso del toxoplasma placenta-bebé o si hay alguna otra enfermedad. Solamente es la infección que ocurre durante el embarazo. Cuando ya la infección ocurre en el embarazo y se transmite por vía transplacentaria al feto, hablaríamos de la toxoplasmosis congénita. Y cuando el recién nacido está infectado y nace con toxoplasmosis, se documentaría como toxoplasmosis adquirida. Y esos tres términos son importantes porque de aquí deriva cada uno de los tratamientos. No es lo mismo tratar una toxoplasmosis gestacional que una toxoplasmosis adquirida en el recién nacido o una toxoplasmosis ya confirmada que sea congénita. Hay algo muy importante de este parásito y es que tiene tres formas de presentación importantes. Entonces recordemos que el ciclo de vida de este parásito se va a dar en tres formas. La primera son los ooquistes. Estos ooquistes, como podemos ver al microscopio, es el resultado de una reproducción sexual que se produce en el intestino del gato. Normalmente su excreción en las heces es de 7 a 20 días cuando el gatico está infectado. Puede liberar más de 10 millones de ooquistes en un solo día, pero es muy importante tener en cuenta que esos ooquistes solamente van a ser viables hasta los 18 meses. ¿Eso qué significa? Que normalmente los ooquistes albergan una forma infectante que son los esporozoitos y esos esporozoitos se van a liberar únicamente cuando hay las como contexturas o en sí el ambiente adecuado. Entonces, cuando nosotros tenemos un gato y tenemos una gestante que tiene animales, no le tenemos que decir que bote los gatos, que se deshaga de ellos, sino únicamente recordar que esos ooquistes albergan la forma infectante, que son los esporozoitos, y que estos se van a liberar únicamente en el ambiente y se pueden liberar de 48 a 72 horas después. Entonces, si uno está limpiando diariamente la caja de arena, no tiene por qué tener la forma infectante y no tiene por qué tener el riesgo de infección. La segunda forma importante son los taquizoitos. Recordemos que los taquizoitos van a invadir las células y se van a replicar en su interior y son los responsables de la enfermedad congénita. Entonces, los taquizoitos cuando infectan las células empiezan a desencadenar una respuesta inmunitaria
pueden residir en estas células y multiplicarse en unas vacuolas utilizando toda la armenia que tenga las células de los huéspedes y se pueden multiplicar cada 6 a 8 horas. La ventaja de esto es que no pueden sobrevivir, sobre todo a la congelación, desecación, exposición a altas temperaturas y los jugos gástricos, por lo que son fáciles pues, de deshacernos, por ejemplo, cuando tenemos carnes infectadas y las asamos bien o cuando congelamos bien los alimentos, cuando hervimos el agua, etc. Y por último, la tercera forma, y que es muy importante, son los brazoitos. Esos brazoitos son los quistes que se quedan en los diferentes tejidos y esa es la fase latente de infección. Entonces, en esta es como el momento en el que ellos se convierten para seguir reproduciéndose, pero sin ser detectados. Y estos quistes pueden crecer y se quedan dentro del citoplasma de las células del huésped. Es como la tuberculosis cuando hablamos que hacen las cavernas, es lo mismo, solamente que lo hacen en quistes tisulares y se quedan en este citoplasma. Las localizaciones más frecuentes de estas infecciones son en el sistema nervioso central, en el ojo, en el músculo esquelético liso y sobre todo en la parte cardíaca. Entonces, ustedes han visto que algunas veces dice, tiene toxoplasmosis en el sistema nervioso central. Entonces, es secundario a que se alejaron esos quistes. Pero normalmente en un paciente que es inmunocompetente, esos quistes no se van a romper ni se van a volver a reproducir de manera rápida y formar las otras formas de presentación, sino que simplemente se quedan ahí alojados. Pero si hay algún momento de inmunosupresión, como en la tuberculosis, esos pueden volver a ser como activos y convertirse en taquizoitos y volver a infectar. Es muy importante que esos quistes nuevamente también pueden llegar a morir y no ser viables mediante la radiación y la congelación. Entonces, este ciclo de vida es muy importante, sobre todo para nosotros, mostrarle a las pacientes cuáles son las medidas de prevención, que lo vamos a decir al final y vamos a dar un apartado especial a eso, porque ese es el papel del médico frente a la prevención del toxoplasma en el embarazo. Entonces, recordemos que el ciclo de vida importante es que la replicación sexual, como lo vimos, está dado por la familia de los felinos. Entonces, no solamente son los gatos, sino que, por ejemplo, en lugares selváticos donde hayan pumas, linces, tigres, etcétera, todas las familias del felino, pues pueden llegar a ser. Pero los huéspedes, que son los huéspedes definitivos, pero los huéspedes intermedios, para poder dar el resto de la reproducción del toxoplasma con su reproducción asexual, van a ser dados en animales de sangre caliente y en los humanos como nosotros. Entonces aquí podemos ver como una gráfica en la que muestra ese ciclo de vida. Entonces, los gatos se pueden infectar al consumir cualquier tipo de animal que contengan los quistes tisulares. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, los pájaros, los ratones, en sí la parte de la tierra, etcétera. Y cuando llega a los intestinos de los gatos, normalmente en el intestino, en estos enterocitos de los gatos, se empiezan a liberar un montón de enzimas que van a producir que se desintegre esta cápsula y este quiste se puede abrir y empieza a liberar todo lo que vimos que son los bradizoitos y esos van a presentar la fase sexual. La fase sexual, que como todos sabemos, cuando hay una reproducción sexual se van a llamar gametogénesis. Y esos, al formar pues, la gametogénesis, lo que va a generar es que los bradizoitos formen quistes no esporulados y sean liberados al ambiente por las heces. Y recordemos que lo que les dije al principio es que 2 o 3 días después, como estos no están esporulados, no son infectantes, todavía no producen infección al ser humano, después de 2 a 3 días, de acuerdo a las condiciones climáticas, se vuelven esporulados y estos son los infectantes. Dicen que los animales que más transmiten esta enfermedad son los gatos pequeños, porque como les mostré aquí al principio, recordemos que los ooquistes normalmente son viables hasta 18 meses. Entonces, cuando un gato tiene más de 2 años, por lo general ya no va a tener este ciclo de reproducción y ya ha generado inmunidad frente al toxoplasma. Bueno, y entonces ya vimos cómo se generan esos ooquistes esporulados. Entonces, esos ooquistes esporulados, cuando vimos que los felines liberan en sus heces, entonces va a contaminar el suelo, el agua no tratada, las frutas y los vegetales, los moluscos, etcétera, y nosotros al consumirlo, pues entonces nuevamente también nos vamos a infectar.
pero no son los únicos que infectan, sino que también estos zooquistes van a infectar animales rastreros que andan por el suelo, que comen frutas, que andan por el agua y generan los quistes tisulares. Entonces se genera un ciclo también cronológico porque los felinos nuevamente consumen estos zooquistes o incluso los carnívoros, por ejemplo, que consumen de la tierra y consumen esos animales, podrían también infectarse generando también quistes y nosotros al consumir la carne de ellos nos infectamos. E incluso como hay transmisión, podríamos consumir leche que está contaminada cuando hay leche cruda y también en sí contaminarnos. Entonces, simplemente esta imagen es bonita y es muy representativa, es porque muestra en el ciclo de vida qué es lo que nosotros o con qué es lo que nosotros nos infectamos dependiendo del ciclo del toxoplasma. Entonces puede ser con ooquistes contaminando la parte del suelo, el agua, las frutas, o con las partes de los quistes tisulares, con la leche y con la carne, etc. Y esto de aquí lo que nos muestra es como cuando nosotros estamos infectados y estamos pues la parte que el humano ya se vio pues expuesta a esos quistes esporulados, entonces rápidamente en nuestro cuerpo se empieza a diseminar en forma ya de taquizoitos. Recordemos que los taquizoitos, como vimos en esta imagen, son los móviles, los que se infectan, son los que se multiplican muy, muy, muy rápido y como están activamente en el organismo, se genera entonces una forma más fácil de diseminar y eso hace que el sistema inmune se active y puede producir, uno, que simplemente depuremos la enfermedad, pero si por ejemplo estamos en estado de gestación, este puede hacer que se haya la transmisión vertical en ese momento. En cuanto a la epidemiología, es muy importante entender que Colombia tiene una alta exposición de este parásito. Casi hasta el 50-60% de las embarazadas van a tener anticuerpos y eso es muy positivo porque entonces va a evitar que haya una transmisión vertical. Pero hay documentación que incluso hasta el 0.6 al 3% podría llegar a tener la infección adquirida en el embarazo. Y de estas que adquieren la infección en el embarazo, podrían llegar a presentar recién nacido con infección congénita hasta 2 a cada 10 por 1000 nacidos vivos. Pero afortunadamente, como vamos a ver, dependiendo del trimestre en el que se contagien, el 85 al 90% pueden llegar a ser asintomáticos. ¿Qué es importante para tener en cuenta? Y eso es uno de los mensajes principales de la charla. Normalmente el toxoplasma, o 99.9% de las veces, va a dejar inmunidad permanente y no se va a repetir en embarazos consecutivos. Entonces, es muy importante cuando les llega al control prenatal una mamita por primera vez, preguntarle si tiene los exámenes de toxoplasma de los embarazos anteriores para no confundirnos en que nos salga un toxo IgG, IgM positivos con una IgG más de 200 y una IgM en 1.02 que por orden de laboratorio es positivo y ya creemos que no, que tiene toxoplasmosis gestacional. Cuando nos vamos a su historia previa, no, es que ella ya también venía con esos mismos títulos en los embarazos anteriores, etcétera. Pero lo dije que era el 99.9% de esa inmunidad. Sin embargo, hay reporte en la literatura de casos de reactivación de pacientes inmunosuprimidas, por ejemplo, en aquellas que tienen VIH, trasplante de médula ósea, lupus, neoplasias hematológicas, donde se ha visto que hay reactivación. Pero estos son simplemente reporte de casos y todavía no tenemos estadísticas que hablen que sea significativo como para nosotros pensar en que cuando nos salga un examen IgG e IgM positivo en una paciente inmunosuprimida, ya de por sí tiene toxoplasmosis gestacional, sino más bien ya debería ser guiado por otros hallazgos encontrados como a nivel, por ejemplo, de la ecografía. Y es muy importante entonces hablar de la alta exposición del parásito en Colombia porque no solo es la exposición, sino que nosotros tenemos departamentos que tienen mayor, por decir así, estadísticas de infección que otras. ¿Por qué? Porque el parásito se da sobre todo en aquellos lugares donde hay mayor precipitación. Entonces, por ejemplo, según las estadísticas del toxoplasma en mujeres de edad reproductiva en Colombia, la precipitación mensual anal en ciudades con baja prevalencia, por ejemplo, Riohacha y Cúcuta, intermedia Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y alta prevalencia en Armenia y Florencia, que son las que más tienen la parte de la precipitación y pueden hacer que este parásito pues sobreviva más. Y bueno,
Y hay otro problema en Colombia, y es que si ustedes se van a ir a hacer, no sé, la especialidad a otro país o van a trabajar en otro país, van a ver que no en todos los lugares piden de rutina en el control prenatal toxoplasma IgG y IgM como para el control prenatal. Pero en Colombia lo hacemos porque existen tres tipos de genotipos. El genotipo tipo clonal 1, el tipo clonal 2 y el tipo clonal 3. Y el tipo clonal 1, que es el más virulenta y es el que está aislado en más del 80% de los casos congénitos en Colombia, como es el más grave y el que más infecta, y como está en Colombia, es por eso que en Colombia, por salud pública y por protección a la materna y al feto y al recién nacido, nosotros a todas las mamitas tenemos que realizarles los títulos de toxoplasma IgG e IgM en el embarazo. Y de estas, el 51% de las cepas más prevalentes es el SA1, que es la más prevalente en Sudamérica. El tipo clonal 2 es el caso más reportado, sobre todo en Francia y en Europa, pues en la parte de Europa, con ARV, que son otro tipo pues, de genotipos. Y otros ya tipo 3, que son los menos infectantes, los menos virulentos, están más sobre todo en Norteamérica, África y Asia. Entonces aquí podemos ver simplemente la distribución, lo que les había explicado, que el SA1, que es el tipo clonal 1, es el más prevalente aquí en Colombia, como podemos ver aquí pues en esta gráfica. Ahora sí, entonces nos vamos a la parte que más nos gusta, hablar de la patogenia, hablar a entender un poco qué es lo que se produce o qué es lo que produce el toxoplasma. Entonces recordemos que inicialmente hay una transmisión que ya vimos cómo se produce y esa transmisión entonces cuando nosotros tenemos en sí la parte del parásito dentro del cuerpo, recordemos que hay una invasión tisular y lo que dijimos son los taquizoitos, que son los móviles, los que se están reproduciendo mucho, empiezan entonces a reproducirse y a multiplicarse nuevamente en las células epiteliales intestinales. Y de eso se van a empezar a diseminar, o sea, cuando ya esté muy cargado sí, las células epiteliales, lo que se hace es que se empieza a disparar y a diseminar por los ganglios linfáticos, por la parte sanguínea, etcétera, y hace lo que nosotros documentamos como una parasitosis sistémica. Entonces pasó de solamente estar en el intestino a volverse sistémica, y eso hace que haya una replicación y proliferación en las células nucleadas. Hay una lisis por tensión porque como se están reproduciendo tan rápido esos taquizoitos, hace que haya demasiada carga de esta célula y haya ruptura de esta, o sea, lisis, y eso va a formar necrosis, fibrosis y calcificaciones. Cuando el cuerpo empieza a notar toda esta lisis y empieza a notar qué está pasando en su cuerpo, lo que va a generar es una respuesta inflamatoria aguda. Entonces, lo que va a traer son todo su arsenal pues, de la parte de la respuesta, como las interleuquinas 12, el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, etcétera. Y cuando logramos contener como la parte aguda, la reproducción sistémica de este parásito, se forman ya estos quistes tratando de evadir el sistema inmune y eso es lo que genera la enfermedad crónica. Y como dijimos al principio, persiste principalmente en los músculos lisos, en el cerebro, en el músculo cardíaco y en los ojos. Entonces, esos son los órganos principales en los que se van a formar estos quistes. Y recordemos que la parasitemia en la madre, entonces cuando hay un embarazo, lo que hace es que como se está dando esa parasitosis sistémica y se está haciendo una invasión, va a llegar a alojarse a la cara materna de la placenta, hace una vellositis focal, perdón, por la respuesta inflamatoria aguda, y lo que va a producir es que al llegar a la placenta y se va a alojar, pueden ocurrir varias cosas. Entonces, eso es lo primero. Hizo esta infección a la cara materna de la placenta, pero todavía no ha pasado al bebé. Hizo la inflamación y aquí pueden ocurrir varias cosas. Entonces, lo primero es que en la primoinfección el parásito entonces puede no solo invadir la cara materna, sino también empezar a invadir la cara fetal y ya obviamente invadir la parte del bebé. Y eso va a ocurrir dependiendo entonces del trimestre. Si la afección ocurre pues en los primeros semanas del embarazo, lo que normalmente se ha visto documentado son abortos. El problema de estos abortos es que como son
Abortos espontáneos tempranos normalmente no son estudiados y nos quedamos sin saber las estadísticas reales de cuántos abortos son causados por toxoplasma. Ya si está un trimestre más adelante y esto entonces afecta la cara fetal, lo que va a producir en el feto es normalmente embolia de los tejidos coriónicos, generando pues necrosis e infección, y ya luego cuando se infecta en sí la parte del líquido amniótico, el bebé, ahí sí el feto va a aspirarlo y lo va a deglutir. Y en el feto pues lo que se va a generar es la proliferación, y cuando nace pues nace con la infección del parásito. Entonces, eso en sí es como la gráfica que muestra cómo el sistema inmune trata de evitar que la madre que se llegó a infectar en su primera infección genere paso de la cara materna a la cara fetal, y una vez de la cara fetal al líquido amniótico y del líquido amniótico al bebé. ¿Cuáles son las manifestaciones en las gestantes? Entonces recordemos que esta infección por toxoplasma generalmente no va a causar síntomas. Entonces en el 90% de las pacientes va a ser asintomáticas, pero podría llegar a presentar un cuadro inespecífico con malestar, febrícula, cefalea, adenopatías y hepatosplenomegalia. ¿Qué pasa? Que cuando genera malestar, febrícula, cefalea, pues lo confundimos normalmente con una infección viral que podría ser autolimitada y no le prestamos la atención que merecería, y es muy difícil entonces diagnosticar en esa fase. Lo que sí es que en el 7% que produce adenopatías o hepatosplenomegalia, pues ahí sí alarma y es más fácil llegar a documentar la primoinfección en el parte más aguda, que es la parte donde el tratamiento es mucho más activo y predice y permite como prevenir la parte de la infección fetal. Hay otros tipos de infecciones y manifestaciones como la coriorretinitis, que puede producir una uveitis posterior, y en la gestante puede producir sintomatologías como muerte fetal, abortos y partos pretérminos. Por lo general, cuando hablamos de las adenopatías, es importante plantear porque es bilateral, simétrica, indolora, y el mayor porcentaje de esas adenopatías van a ser cervicales, pero en una minoría, menos del 2% puede llegar a tener linfadenopatía generalizada. ¿Qué pasa en el feto? Entonces, todos tenemos en la mente este cuadrito. Recordemos que el riesgo de infección fetal es directamente proporcional al trimestre en que se produce la infección materna, pero pese a que el riesgo de infección es directamente proporcional al trimestre, es indirectamente proporcional la parte de la afección fetal. Entonces me voy a explicar. Cuando se hace una infección en el feto, cuando tiene menos de 14 semanas, generalmente el feto no se infecta. Hay una transmisión vertical menor al 10%. Pero si llega a haber una transmisión vertical, el feto se va a ver afectado en más del 60%. Y esa afección fetal es grave. Puede generar lesiones intracraneales y oculares, llegando a ser esos recién nacidos que nacen con toxoplasmosis congénita, que son ciegos, que tienen deterioro de la parte conductual, que tienen problemas de aprendizaje, etc. Cuando ocurre entre las 14 a 28 semanas, como podemos ver, la transmisión vertical es más frecuente, hasta en un 15 a 55%, pero la afección fetal es menor, hasta en un 25% nada más, y en general no es tan grave, pero sobre todo podría ocurrir lesiones oculares. Pero cuando se ocurre, sobre todo después del segundo trimestre, en el tercer trimestre, más de 28 semanas, la transmisión vertical es casi que el 55 al 80%, pero su afección fetal es menor, hasta en el 15%. Y lo normal es que haya pocas lesiones oculares y generalmente no hay afectación intracraneal. Entonces es muy importante, nuevamente, el riesgo de infección fetal va a ser directamente proporcional, es decir, que a mayor semanas, mayor riesgo de infección vertical, pero menor riesgo de afección fetal. Muy bien. Y para dar el diagnóstico del toxoplasma, entonces es muy importante tener en cuenta que hay técnicas directas, técnicas indirectas y algunas moleculares y de gabinete que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la infección aguda siempre se va a diagnosticar mediante los resultados de las pruebas serológicas, que pueden llegar a demostrar los taquizoitos, que recordemos que son estos que se están reproduciendo mucho, que son muy móviles en cortes histológicos de tejidos.
o ya pues en algunas preparaciones citológicas. Pero es muy difícil nosotros poder ampliar o poder reproducir este tipo de cortes histológicos en una mujer embarazada. No le vamos a ir a sacar un pedacito de la carne del corazón o del cerebro, etcétera, para poder documentar si tiene alguna parte del toxoplasma, porque no, pues no es el punto. Entonces, lo que se ha buscado son técnicas indirectas que puedan amplificar el ADN del toxoplasma y puedan aislar el parásito en la sangre o en los líquidos corporales, y eso podría, pues, a nivel, pues, ya de laboratorio, demostrar que hay infección por toxoplasma. Entonces, las técnicas directas que vamos a hablar entonces son el dye test Sabin y Feldman, el bioensayo con cultivos y biopsias, los indirectos que son los que más usamos y los que más conocimientos tenemos, sobre todo como médicos generales, sería la inmunofluorescencia indirecta, la aglutinación indirecta y la ELISA, las moleculares que serían la PCR, que es la que se utiliza en líquido amniótico, y los de gabinete, que ya son después de que hagamos seguimiento cuando hay una infección para diagnóstico ya a nivel prenatal sería la ecografía y al nivel neonatal la valoración oftalmológica y con ecografía incluso transfontanelar. Bueno, entonces para entender un poquito por qué detectan el toxoplasma esas pruebas, entonces la coloración de diates Sabin y Feldman fue la primera que se empezó a emplear para el diagnóstico de toxoplasma en sangre. Entonces lo que hacía era que cogía los taquizoitos vivos, el problema era eso, que cogía taquizoitos vivos y los juntaba con inmunoglobulina antitoxoplasma en el suero del paciente. Entonces, cuando había una reacción positiva, se producía disminución del número de taquizoitos colorados. Entonces, ¿qué va a detectar? Anticuerpos IgG. Recordemos que los anticuerpos IgG son los que se forman cuando ya el cuerpo ha estado expuesto a la infección, que elevó los IgM, y una vez genera una respuesta inmune crónica, es decir, que genera lo que nosotros llamamos la memoria, va a producir anticuerpos IgG. Esos anticuerpos IgG, cuando hay una nueva exposición a los taquizoitos, lo que va a hacer es que los va a matar. Entonces, eso es lo que ocurre en esta coloración. Cogemos taquizoitos vivos del ambiente en el laboratorio, cogemos el suero de la paciente, lo juntamos con esos taquizoitos y vemos si los taquizoitos disminuyeron su proporción, significa que la paciente ya tiene anticuerpos IgG y que por ende lo más probable es que ella ya había estado previamente expuesta al parásito. Aparecen entonces 10 a 14 días después de adquirir una infección los anticuerpos IgG positivos para esta coloración, alcanzan un valor máximo después de 30 días, pero decrece su valor y permanece en títulos bajos ya de por vida. Recordemos que el IgG es de por vida, por eso es que genera inmunidad. Es la prueba de referencia que se utiliza, o sea, es el GOL que se utiliza para comparar otras pruebas, otras técnicas serológicas, y este ya no se utiliza en laboratorio, sino solamente para poder mirar que las otras pruebas sí tengan el valor de detección óptima, porque utilizan microorganismos vivos, que son los taquizoitos vivos. Entonces eso podría ser inseguro para los de laboratorio. La inmunofluorescencia indirecta y la hemaglutinación indirecta, que es lo que nosotros utilizamos, son las pruebas que se hacen en suero para detectar anticuerpos IgG e IgM. Entonces, la inmunofluorescencia, como podemos ver aquí en esta imagen, simplemente lo que hace es que detecta por medio de coloración la presencia de títulos de anticuerpos IgG e IgM. Pero recordar que el título, cuando nosotros hablamos, es que tiene un título muy bajo, no se puede correlacionar con la severidad de la enfermedad y podría producirse falsos positivos, sobre todo en personas que tengan otras enfermedades inmunológicas, por ejemplo, factor reumatoideo, ANAS positivas, etc. Y produce falsos negativos con sueros que tienen bajos títulos, sobre todo para anticuerpos IgG, cuando es muy ya la expresionación muy crónica. Y la hemoaglutinación indirecta, entonces, detecta únicamente IgG, aparecen más tardíos que los detectados por la inmunofluorescencia y no debe ser utilizado en mujeres embarazadas porque tienen más falsos positivos. Hay una que utiliza como el conjunto de ambas que se llama ISAJA, que es la aglutinación por absorción y simplemente permite la detección precoz y se utiliza para antígeno de toxoplasma. Aquí entonces en la amoaglutinación indirecta lo que se ve es que cogemos la sangre de la paciente,
y vemos si hay reacción o no. Entonces, por ejemplo, aquí cogimos el componente, no hay ni siquiera ni la parte de anticuerpos ni antígenos, entonces simplemente la reacción es que los glóbulos quedan totalmente normales, entonces la prueba va a ser negativa, porque no hay ni siquiera el parásito y tampoco hay anticuerpos. Cuando simplemente la sangre de la materna tiene la parte del toxoplasma de la infección, la reacción que se va a documentar es simplemente esta, en la que no hay como separación entre la sangre y el parásito, y este va a dar un resultado positivo completamente. Pero cuando la sangre de la materna tiene no solamente el parásito, sino que también tiene en sí los anticuerpos, va a separarse de los glóbulos rojos y va a dar entonces una prueba negativa, y eso es lo que se llama la hemoaglutinación, porque lo separa los glóbulos rojos de la parte de la inmunidad. Y las ELISA van a demostrar exactamente lo mismo que la hemoaglutinación, pero por medio de inmunoensayo. Entonces lo que se hace es que dependiendo del color va a demostrar la presencia o la ausencia de anticuerpos IgG e IgM, y estas tienen una gran sensibilidad y especificidad. Antes, si ustedes leen las guías de antes de toxoplasma, ustedes ven que normalmente uno hacía IgG e IgM, y si ambas salían positivas y tenían más de 16 semanas, iban a tomar IgA. Pero la IgA ya no se utiliza porque tiene una sensibilidad muy, muy baja, y ya se ha visto que puede estar elevada casi a la misma presencia que la IgM. Y es una técnica entonces muy sensible y muy específica. Podemos verlo aquí como se podría observar. Bueno, entonces en Colombia tenemos las guías, sobre todo la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, que todos tenemos que leer, médicos generales, internos, estudiantes, ginecólogos, etcétera, etcétera, para poder saber cómo vamos a manejar y cómo vamos a prevenir. Entonces, hay la sección 4, entonces habla acerca de las infecciones en el embarazo de toxoplasmosis, y lo que nos habla de cuál es el seguimiento recomendado en una mujer embarazada seronegativa y cómo debería monitorizarse. Entonces, lo que recomiendan es que siempre, mensualmente, se debería hacer la IgM. Entonces, a mis estudiantes yo siempre les he dicho que cuando una mujer tiene IgG e IgM negativos desde el principio del embarazo, para recordar como mnemotecnia M de mensual. Entonces, ¿cuál tenemos que medir? IgM. ¿Por qué? Porque tiene la M de mensual. ¿Listo? Y actualmente la COG y, como dijimos, las sociedades obstétricas de ginecología no recomiendan la tamización de rutina para la toxoplasmosis de bajo riesgo, pero dado la epidemiología que les expuse anteriormente, las RIAs, que son como la parte pues de nosotros, de las rutas integrales de atención en salud, recomienda continuar con el tamizaje. Esta gráfica es una gráfica que todos conocemos y que tenemos que saber interpretar para saber cuándo aparecen los títulos y cómo los debemos interpretar. Entonces, nos exponemos al antígeno, estamos entonces expuestos aquí, ese es el día 0 en el que nos infectamos, sea porque comimos carne, porque nos expusimos a las heces de los felinos, porque estuvimos haciendo jardinería, etcétera, etcétera, nos expusimos al antígeno. Entonces aquí es que se empieza a reproducir el parásito en el cuerpo y empieza a generar alarma en el sistema inmune de nosotros. Entonces, después de una semana de la infección, aproximadamente a los 7-10 días de la infección, empiezan a aparecer los títulos de IgM. Y los títulos de IgM positivo tienen un pico de aparición, sobre todo a las 2 semanas. Una vez empieza a aparecer el título de IgM, como pueden ver, también empieza a aparecer un tris más tardío, 2 o 3 días más tardío del IgM, empieza a aparecer la IgA. Y como pueden ver, tiene un comportamiento totalmente similar a la IgM, por lo que ya no se utiliza para detección, ni para seguimiento, ni para diagnóstico diferencial, la IgA. O sea que ya ustedes nunca, nunca van a medir toxoplasma IgA. Y la IgG, como podemos observar, su pico empieza a aparecer sobre todo después de las 2 semanas. Aquí ya entonces es cuando empieza a aparecer los anticuerpos en el suero materno, después de las 2 semanas de la infección, y en cambio la IgM después de la semana, los 7 a los 10 días. Entonces después de 15 días empieza a aparecer la IgG y se empieza a elevar, a elevar, a elevar, siendo su mayor como pico sobre todo después de los 2 meses de la infección.
pero esta gráfica lo muestra que persiste con el tiempo. En títulos más bajos sí, pero va a persistir de por vida. ¿Listo? Y esto que podemos ver aquí, esta curvatura que pueden ver punteado, es porque aproximadamente en el 5 al 10% de la población pueden persistir con títulos de IgM positivo incluso después de 3 meses de infección. Entonces eso es mentiras de que en el toxoplasma, no en todas las infecciones, solo en el toxoplasma, de que la IgM se eleva y desaparece aproximadamente a las 3 a 4 semanas de la infección, y por eso es que cuando hay una IgM positiva y una IgG positiva, entonces ya sabemos que está en sí con toxoplasmosis gestacional confirmada de hace menos de 15 días. No, porque recordemos que entonces el 5 al 10% pueden persistir con títulos de IgM positivos hasta después de 3 meses. Y esto es lo que nos confunde más, sobre todo en el control prenatal, porque después de si no se hizo un diagnóstico temprano y no se midieron los títulos al primer trimestre, ya no podemos confirmar 100% seguro después de las 16 semanas si se trata o no de una toxoplasmosis del embarazo aquí agudo. ¿Claro hasta acá? Muy bien. Entonces, hay unas ayudas que nos permiten saber cómo interpretar los resultados y qué conductas tomar. Entonces, si yo tengo una materna que tenga IgG negativo e IgM negativo, recordemos que en este caso la madre nunca se ha expuesto al parásito, es toxosusceptible y se recomienda entonces pruebas seriadas de M de mensual, IgM mensual. De tal manera de que si en algún momento se eleva, ya nosotros sabemos que esa infección es de menos de 15 días y podemos dar tratamiento y permite pues entonces evitar que se haga una toxoplasmosis ya a nivel congénita. Cuando hay IgG positivo e IgM negativo, la madre se expuso al parásito antes del embarazo. Eso tiene unas excepciones que ya vamos a ver, y cuando se hace durante el primer trimestre ya no requieren ni seguimiento, no tiene riesgo de transmitir enfermedad al feto, no tienen que seguir tomando pruebas. Y si él da un resultado del tercer trimestre, se debe sospechar, uno, que sea antes del embarazo, si ya pudimos documentarlo con los controles en embarazos anteriores, o dos, que fue ocurrido en el primer trimestre y ya la IgM no fue de este 5 a 10% que persistió positivo, sino que ya se negativizó. Entonces no podemos estar seguros de que la madre es toxoinmune cuando se da este resultado en el tercer trimestre. Y este error lo corremos muy frecuente, que decimos, no, tienen toxo IgG positivo, IgM negativo en el tercer trimestre, entonces ya relájese señora con una ecografía que muestra una ventriculomegalia y un bebé que nace con un problema ocular. Lo más probable es que se infectó en el primer trimestre y ya había depurado la IgM. Por eso es importante que estos se tomen al principio en el primer contacto con la paciente. Si tiene IgG positivo y IgM positivo, entonces no podemos saber exactamente si se trata de una infección aguda versus una infección crónica y se debe confirmar mediante el test de avidez, que ya vamos a hablar de ella. Y si tienen por lo contrario IgM negativo, IgG negativo, IgM positivo, la infección es muy temprana o hay una cosa que se llama IgM natural que produce falsos positivos. Entonces, la conducta a realizar en este caso es un seguimiento y si persiste la IgM positiva y la IgG no se elevó, porque miren que se eleva a las 3 o 4 semanitas, entonces ya sabemos que simplemente es una IgM natural. Pero si la IgG se eleva, ya sabemos sí o sí que la infección es aguda y hay que iniciar tratamiento. Muy bien. Entonces, hablando de la prueba de avidez, que es la prueba más importante que tienen que conocer ustedes en este contexto, junto con la PCR que llevamos para allá, es esta. Entonces, la avidez lo que hace es que mide un complejo antígeno anticuerpo reactivos a la urea. Es decir, que lo que se hace es que se hace un reactivo, que es la urea, y se pone en la sangre o en el suero materno, y eso lo que hace es que genera un complejo antígeno anticuerpo que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Se observa una alta avidez de anticuerpos durante la infección que tiene más de 4 semanas. Entonces, valor es muy importante, 4 semanas. Porque si tiene más de 4 semanas, nosotros no podemos estar seguros de que esta alta avidez sea exacta. Y una baja avidez no es diagnóstico de enfermedad aguda sin pruebas adicionales. Entonces, cuando tenemos una alta avidez, estamos segurísimos de que esta infección tiene más de 4 meses.
pero no podemos saber exactamente cuándo. Puede ser 5 meses, hace 6 meses, etcétera. Pero una baja avidez no puede decir que ya la paciente tiene una enfermedad sin pruebas adicionales, pero sí me confirma de que esta infección ha sido antes de 4 meses. Muy bien, entonces, ¿qué podemos ver hacer esto, cierto? Entonces, lo que se hace cuando podemos observar esta prueba de avidez o lo que hacen en el laboratorio es que cogen la sangre de la materna, como podemos ver acá y aquí, y los ponen a la urea y ven esto de aquí que es la inmunofluorescencia. Entonces, cuando hay una baja avidez de la IgG, entonces lo que se produce es que no hay como o sea, no hay como una unión fuerte de este antígeno con el anticuerpo. Entonces la urea lo que hace es que destruye esta unión y permite que se separen cuando ya ha sido muy crónica la infección. Entonces, como podemos ver al principio, antes de poner la urea, esos antígenos y anticuerpos están unidos por medio de inmunofluorescencia, están bien verdecitos. Cuando ponemos aquí la urea, van a destrozar estos enlaces y se va a ver más apagado la imagen. Entonces, esto es lo que daría un test de avidez bajo. Cuando por lo contrario la infección es muy aguda, que el cuerpo está, o sea, está totalmente alerta y estos IgG están tratando de generar esa inmunidad, se van a pegar muy fuertes al antígeno y ni siquiera aplicando la urea van a destrozar estos enlaces. Entonces simplemente sería ver como si nunca le hubieran puesto la urea. Puros puntos verdes que después de la urea siguen apareciendo puros puntos verdes. ¿Esto quedó claro? Entonces ahí Quedó claro. simplemente, entonces ahí simplemente como esquemas que nos ayudan para entender cuáles son las pruebas y el paso a seguir en pacientes que tengan IgG o IgM, dependiendo de los títulos. Entonces, previo al embarazo, si es una mujer que está súper juiciosa y hizo controles preconcepcionales y ya tiene una IgG positiva desde antes del embarazo, ya sabemos que es una infección antigua e incluso en el embarazo no tenemos que terminar cuerpos ni nada, sino que ya simplemente le damos el título de toxoinmune. Pero por lo contrario, si empezó el embarazo y tenemos entonces la primera evaluación, lo que nosotros le mandamos sería IgG e IgM. Ya sabemos, IgG e IgM negativo, entonces prevención primaria y seguimiento con IgM, M mensual, y para poder mirar si sigue negativo, simplemente seguimos IgM mensual. Si se llega a positivizar y teníamos previamente ya documentado que era IgG e IgM negativos, tenemos cero conversión y hay que iniciar tratamiento. Por lo contrario, si tenemos una IgG negativa y una IgM positiva, podemos tener dos lugares a dar. Entonces, la primera es que repetimos la IgG en 2 semanas y si la IgG permanece negativa, pese a que la IgM es positiva, ya sabemos que es una IgM natural y el seguimiento ya no se puede hacer con IgM porque siempre me va a salir positivo, sino que lo que tengo que hacer es el seguimiento con IgG para ver si en algún momento llega a cero convertir. Y si eso sucede, sí o sí hay que iniciar tratamiento. Pero por el contrario, si después de 2 semanas de que la IgM se volvió positiva, tenemos una IgG que también se convierte, ya sabemos que esto hubo una infección aguda y hay que iniciar tratamiento. Si desde el inicio del embarazo tenemos IgG positiva, IgM positiva, tenemos que hacer una prueba de avidez para la IgG, que es esta que les mostré aquí, para saber si la infección era antes o es aguda. Entonces, como sabemos, 4 meses. Entonces, si tiene una baja avidez, ya sabemos que la infección es reciente porque eso está atacándose así súper pegado. Entonces, iniciamos tratamiento. Pero con esta baja avidez, entonces no solamente iniciar tratamiento, sino pruebas complementarias. Y por el contrario, si tenemos una alta avidez, ya sabemos que esa infección lleva un montón de tiempo y eso se separó, no se vio ni siquiera ni un colorcito verde, entonces sabemos que la infección es aguda y no necesita ningún otro seguimiento. Y recordemos lo que les dije, la determinación de IgA no ofrece ninguna ventaja sobre la IgM. Y este apartado es importante de la IgG positiva y la IgM negativa, que todos le ponemos el nombre de toxoinmune. Recordemos que solamente podemos hacer esa observación cuando es en el primer trimestre, no cuando se hace después. ¿Listo? Entonces, la IgM natural, eso simplemente es para conocimiento, se secundaria a una polirreactivación de los antígenos endógenos, eso hace que haya una supervivencia de la autoinmunidad de las células B,
y eso produce alguna protección inmune, por ejemplo, para pseudomonas, gripa, que es muy frecuente en algunas maternas que están como expuestas a este tipo de enfermedades, que simplemente haga su cuerpo una inmunidad activa. Y la PCR del líquido amniótico, ya estamos por terminar esta charla, simplemente es una amplificación de la región conservada del gen B1 que está presente en este microorganismo, y recordemos que la amniocentesis para tomar la PCR se debe realizar a partir de la semana 16. Entonces, este concepto es muy importante. Antes de la 16 no se va a hacer amniocentesis. ¿Listo? Y se puede realizar en muestras, en múltiples muestras, en humor, vitrio, material tisular, líquido cefalorraquídeo, sangre, cuando no están embarazadas y quieren documentar toxoplasma en una mujer normal o en un hombre normal. Pero cuando se está embarazada, pues obviamente el lugar donde se hace esa PCR es el líquido amniótico. Y una PCR positivo ya sí o sí confirma la infección. Y cuando se confirma la infección fetal, entonces tiene una toxoplasmosis congénita, se debe realizar ecografía obstétrica cada 2 a 4 semanas y se debe hacer neurosonografía mensual. Pero cuando la PCR es negativa, no descarta, es decir, que no podemos hacer en el error de, si tiene una toxo IgG positiva, una IgM positiva. Son las 18 semanas y entonces vamos a tomar PCR en líquido amniótico. Y la PCR en líquido amniótico fue negativo. Pues no descarta completamente que la paciente no tenga una afección al nivel del feto, es decir, que no tenga una toxoplasmosis congénita. Si podemos observar aquí, en esta tabla que vemos al lado derecho, esto lo que nos habla es de como la parte de la transmisión que se formó en un estudio de 270 mujeres y cómo hacen su sensibilidad y su valor predictivo positivo y negativo para la PCR. Entonces podemos observar aquí que la sensibilidad y los valores predictivos negativos van a disminuir a mayor semana de exposición a la infección. No es de semanas gestacionales, es decir, no una mujer que tenga 32 semanas, sino una mujer que después de 32 semanas de su infección. Entonces, por ejemplo, tenía 13 semanas, se infectó y antes de 6 semanas de esa infección aguda se tomó la PCR en líquido amniótico, tiene un valor predictivo negativo casi del 100%. Es decir, que si sale negativo, casi el 100% no va a tener la enfermedad. Pero si, por ejemplo, ya han pasado, no sé, 2, 3 meses después de la infección del toxoplasma, que nunca podemos saber cuándo fue porque simplemente nos dio un resultado de laboratorio toxo IgG positivo y IgM positivo, pero entonces no sabemos cuándo fue y lo hicimos y nos dio la PCR negativa, tenemos hasta un 14% únicamente de valor predictivo negativo. Entonces no estamos seguros. Si ese casi 76% extra pueden tener infección y simplemente es un falso negativo, o estamos de verdad frente a una mujer que no ha infectado a su bebé. Por lo cual, la PCR negativa no puede descartar que haya infección o no, pero la PCR positiva ya o sí me confirma la infección. Entonces, se han hecho múltiples estudios para definir si se debería de tratar o no se debería de tratar. Y uno de ellos es este estudio que me evalúa a mí cuál es como la evaluación ideal, si solamente hacer PCR que salga positivo o negativo, o una PCR que es un poco más sensible, que habla de la concentración que ven los parásitos. El problema de esta es que no la tenemos disponible en todos los lugares, entonces la que se utiliza es esta normal, que simplemente dice positivo o negativo. Pero si tuviésemos esta, que me permite a mí documentar cuánto es la concentración del toxoplasma, cuántos parásitos se veía en ese líquido, habían visto en este estudio que las concentraciones mayores de 100 parásitos en fetos infectados antes de las 20 semanas permitía predecir que el compromiso era mucho mayor y el bebé iba a nacer más afectado. Y para la infección fetal, entonces esto sí es ya parte de neonatología y parte pues de perinatología. Lo que se podría ver en ecografía es placentomegalia, hepatomegalia, podríamos ver un intestino ecogénico, dilatación de los ventrículos centrales, que es lo que más frecuente vemos nosotros, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales, que es la más frecuente. Y recordemos que entonces esos signos ecográficos pues van a depender de la edad gestacional, como lo vimos anteriormente. Entonces aquí podemos ver dos hallazgos que se podrían observar a nivel de la ecografía, aquí la ventriculomegalia y aquí las calcificaciones hiperecogénicas que generalmente están a nivel de los ventrículos. Y cuando nace un bebé que se sospecha de toxoplasma, se podría hacer histología a la placenta y eso le sirve mucho
en la parte de la neonatología y lo que se podría ver es un montón de hallazgos como vellositis, quistes, esclerosis, trombosis, porque recordemos que eso genera lisis y genera pues que haya necrosis, etcétera. Y ahí, y lo que más da diagnóstico certero sería encontrar los trofosóitos, sobre todo a nivel de las vellosidades, el amnion, el corio o la gelatina de Wharton. Pero esto en realidad no se recomienda para el diagnóstico postnatal porque uno es muy costoso y dos, generalmente tiene baja sensibilidad de especificidad. Pero si lo tenemos y lo encontramos, ya sí o sí da diagnóstico confirmatorio. Bueno, y ahora entonces simplemente vamos a hablar de qué es la estrategia confirmatoria, que era el resto de este algoritmo que les mostré cuando ya tenemos una infección a nivel pues de placenta. Entonces ya tenemos una infección materna confirmada, tuvimos cero conversión, entonces empezamos tratamiento con espiramicina, hicimos la amniocentesis, entonces positiva, ya vimos que tiene una toxoplasmosis congénita, entonces tiene toxoplasmosis gestacional y tiene toxoplasmosis congénita. Hay que cambiar esta espiramicina e iniciar tratamiento con un medicamento que me permita tratar al bebé. Entonces, en este caso, piremetamina sulfadiazina, que sería el gol estándar, y ya vamos a hablar de ellos un poquito. Pero por lo contrario, si tenemos PCR negativa, entonces continuamos tratamiento con espiramicina y al neonato pues se le hacen ya todos sus estudios en el posparto. Esto podría ser un recién nacido que ha sido expuesto al toxoplasma. Podemos encontrar enfermedades tan graves como manifestaciones que incluyen hepatoesplenomegalia, ictericia, púrpura trombocitopénica, pero del 10 al 30% van a tener solamente enfermedades leves moderadas, algunas una infección subclínica y algunos ni siquiera van a mostrar hallazgos a nivel de neonato, sino que pueden producir secuelas tardías en una infección que pues de pronto no fue diagnosticada. Pero su triada en el recién nacido siempre va a ser para ustedes que son estudiantes, coriorretinitis, hidrocefalia y calcificaciones encefálicas, que es lo mismo que se buscaba en la ecografía. Pero pese a que está la triada, solamente lo va a presentar el 10%. Por ejemplo, cuando hablamos de la triada de Virchow para el taponamiento cardíaco. No todo lo van a presentar, es muy poquito, pero cuando se presenta es muy, 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 muy sugestivo de toxoplasma. Y eso sería pues como los hallazgos que podrían ver en ese. Listo, ahora entonces para ustedes, para que hablen y me digan qué es lo que esperan. Entonces, antes de las 6 semanas, si tiene IgG positiva y IgM negativa, es que sería que una paciente toxosusceptible o toxoinmune. Sería entonces toxoinmune, muy bien. Si por lo contrario tiene IgG positiva e IgM positiva, antes de las 6 semanas, ¿ustedes qué dirían? ¿Ahí qué harían? El test de avidez. Entonces, esa es la respuesta que normalmente uno estaría condicionada a dar, ¿cierto? Porque obviamente no podemos estar seguros cuando se infectó, pero recordemos que como la IgG se empieza a elevar después de las 4 semanas, entonces antes de las 6 semanas de gestación, cuando tenemos este valores, es casi 99.9% seguro de que la paciente es toxoinmune y no se infectó en las 2 primeras semanas de gestación. Entonces, en este caso, no es necesario hacer ningún otro seguimiento y puedes estar tranquilo de que se trate de una paciente toxoinmune. No está mal y te felicito si le mandas el test de avidez, porque tiene menos de 16 semanas y te puede confirmar que simplemente es una infección antigua. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, segundo, entre las 6 y 16 semanas, es decir, que miren que ya tuvo este pico de IgM e IgG positivo. Si le sale IgG positivo y IgM negativo, la paciente es toxoinmune. Toxoinmune. Si tiene IgG positivo e IgM positivo, ahí sí realizar test de avidez. Si es alta, ¿qué es lo que dijimos? Recuerden que cuando es alta es que se liberó. Entonces, infección previa, más de 4 meses. Y si por lo contrario es baja, hay que saber si es antigua versus reciente y hay que repetir entonces estos laboratorios en 2 semanas para ver si es verdaderos y lo que se recomienda es este cuadro de acá, que es la PCR en toxoplasma líquido amniótico y se hace después de las 18 semanas. Entonces, para recordar, entre 6 y 16 semanas se hace el test de avidez porque recordemos que el test de avidez mira
la respuesta a más de 4 semanas, ¿cierto? Entonces, si ya la paciente tiene más de 4 meses, lo más frecuente es que a pesar de que te salga alta, tú no puedes estar 100% segura que no se infectó al principio del embarazo. Mientras que si tiene entre 6 a 16 semanas, como el test de avidez mide las 4 meses, entonces ya usted sabe que es una infección previa. Por eso después de las 16 semanas, usted ya no hace test de avidez. ¿Claro hasta ahí? Entonces el test de avidez se hace hasta la semana 16. 16. Ajá. Y la PCR en líquido amniótico después de la semana 18. Entonces, si usted 18. logró encontrar a una paciente, como es nuestros casos casi siempre, que le llegó a las 10 semanas de gestación, se dio cuenta del embarazo, le corrieron, le hicieron la ecografía de tamizaje genético, entró al control prenatal y te llegó a las 11 semanas con este título IgG positivo, IgM positivo, usted de una, ¡pum!, inicia espiramicina y le manda el test de avidez antes de las 16 semanas. Si el test de avidez le dio alta, le quita la espiramicina, le dice, señora, relájese, usted no tiene nada. Pero por lo contrario le dio baja, le dice, vamos a seguir tomando la espiramicina, nos vamos a hacer una PCR en toxoplasma líquido amniótico cuando tengas más de 18 semanas y vemos si seguimos con la espiramicina o por el contrario cambiamos de medicamento. ¿Listo? Y el problema, entonces, este es el escenario ideal. Esta es la paciente ideal. Pero entonces pasa algo, que nos llegan tardíamente. Tenemos una paciente que nos llegó en más de 16 semanas y tiene IgG positivo e IgM positivo. ¿Tú qué puedes decir de esta paciente? No, no sé nada. No sé si hay una infección reciente o una infección aguda. Entonces, lo que se tiene que hacer sería, idealmente, los estudios antes, pero si no, entonces ya empiezas tú a pelear entre hacer la PCR, empezar tratamiento y ver cómo se comporta, ¿listo? Pero por el contrario, tiene IgG positiva, IgM negativa. ¿Qué dijimos de este caso cuando tiene más de 16 semanas? Y es que solo el 10 al 15% van a persistir con IgM positivas, pero que después de los primeros 4 meses van a bajar los títulos, entonces no podemos estar seguros que en este caso una mujer que ya tiene más de 16 semanas sea antigua. Entonces, cuando tengan gestantes de segundo o tercer trimestre, no puedes estar 100% seguro de que esta mujer sea toxoinmune. Y el problema aquí es que ya tiene más de 16 semanas, no le puedes mandar el test de avidez para estar 100% seguro de que es una infección activa, ¿listo? Porque, ¿qué pasa? ¿Tiene una IgG con alta avidez? Pues nada, se pudo infectar en las primeras 4 semanas del embarazo y no hicimos nada. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí esos escenarios? ¿O tienen alguna duda de los Sí, que les explicaba? Claro, listo. Y por el último, el tratamiento, entonces simplemente podemos ver cómo en la línea del tiempo se han ido desarrollando múltiples medicamentos, pero miren que la espiramicina desde 1950 y sigue siendo la que se utiliza para la prevención del paso a la placenta. Y miren aquí, esas sulfamidas y la pirimetamida y todo el trimetrofin sulfa, todos ellos desde 1940 y 1970 se utilizan. Y como dijimos, estos son los órganos dianas donde van a actuar los medicamentos. Yo les puedo compartir las diapositivas como para que tengan esto en mente, porque pues es un poco más complejo explicárselos, pero básicamente lo que hacen en sí los medicamentos es atacar la síntesis de estos órganos del toxoplasma para tratar de destruirlos y permitir que no se reproduzcan. Entonces, por ejemplo, los órganos diana que son más como atacados serían sobre todo a nivel de las vacuolas, del apicoplasta y de la parte del retículo endoplasmático. Bueno, y por último, ya para terminar, lo prometo, el tratamiento tiene que estar entonces guiado a, si hay en sí una sospecha únicamente de infección placentaria de la cara materna que todavía no ha comprometido el feto, entonces el medicamento ideal es la espiramicina para evitar que pase el parásito a la placenta. Pero por el contrario, cuando ya se confirma que hay una toxoplasmosis congénita o hay una sospecha muy alta, el tratamiento que se debe dar es un tratamiento pleno, que es para atacar también al bebé. Entonces, se debe iniciar lo más pronto posible cuando hay sospecha y hay una ventana de oportunidad que es antes de las 3 semanas de la seroconversión, que se da la parte del taquizoito a braquizoito.
Y recuerde que los quistes pues no son susceptibles a antibióticos, pero los quistes no los vamos a ver pues en sí, sino en las infecciones muy, muy crónicas y en los inmunosuprimidos, etc. ¿Qué significa esta ventana de oportunidad para ustedes? Es que por eso, por esta razón, es que se hace toxo-IgM cada mes. Porque si venía negativo, negativo, y la toxo-IgM al siguiente mes que yo vi hasta materna se cero convierte, es decir, que está positivo, esta es la ventana de 3 semanas para yo empezar a atacar esos taquizoitos que están a nivel de la cara, de la placenta de la mamá, para que no se pasen y infecten al bebé. ¿Claro hasta ahí? La espiramicina, entonces, es un macrólido. Sus concentraciones pueden ser alcanzadas a las 3 a 4 horas y reduce la infección placentaria casi entre el 90%. Es un medicamento muy, muy bueno. ¿Listo? Y se debe de utilizar normalmente antes de la 14 semana cuando tenemos controles prenatales iniciales y en ese momento está siempre contraindicado el uso de otros medicamentos. Entonces, esto es muy seguro al principio del embarazo. ¿Cuál es la dosis? Es 1 gramo. Recordemos que la espiramicina en sí, las tableticas vienen de 3 millones, así como ustedes ven aquí, unidades M, y eso es lo mismo que 1 gramo. Entonces, en total, ustedes han visto que se les da 9 como 9.000 millones, etcétera. Es lo mismo que decir 3 gramos al día. Entonces, para que no se confundan, la espiramicina sería una tableta cada 8 horas vía oral hasta el parto. ¿Listo? Y eso disminuye entonces el riesgo de infección fetal. Se debe considerar suspender entonces en aquellas pacientes que nosotros tenemos ya mujeres que tienen una PCR en líquido amniótico negativo, es decir, que no tienen infección, o 2, cuando hay una infección hacia nivel del feto que debemos de cambiar la espiramicina. ¿Y cuáles son los otros medicamentos? Entonces tenemos la pirimetamina, que es un inhibidor de la síntesis del ácido fólico. Entonces es muy importante, porque es importante esto, porque puede producir toda la anemia plástica y toda la parte de aplasia medular si no damos suplementación con el ácido fólico. ¿Listo? Entonces lo que hace es que puede generar neutropenia, anemia, trombocitopenia si no se hace la suplementación. Se debe vigilar entonces con hemogramas seriados y no se puede utilizar en el primer trimestre de gestación porque es teratogénico. ¿Cuál es su dosis? 50 miligramos cada 12 horas por 2 días y luego ya 50 al día hasta el parto. Y recordar entonces lo teratogénico, el ácido fólico es 10 a 15 miligramos al día y hacer hemograma semanal. La sulfadiazina, entonces atraviesa la placenta, por eso es que es importante para el bebé, bloquea también la síntesis del ácido dihidrofólico y disminuye la cantidad entonces de este ácido, que es el metabólicamente activo, y se puede presentar también toxicidad, por lo que también necesita ácido fólico, hemograma semanal, y estas son las dosis. El ácido folínico, entonces lo mismo que dijimos para poder realizar como la suplementación, se da de 10 a 20 miligramos al día durante una semana. Y esto es muy importante. El ácido folínico no es el ácido fólico. Son 2 medicamentos diferentes. El ácido fólico es la forma reducida del ácido folínico, que en el organismo se va a transformar en tetrahidrofolato. ¿Qué es importante? Es que el ácido fólico, como estos medicamentos inhiben esa síntesis, entonces si yo lo estoy dando, pues van a inhibir y no va a producir la parte de la tetrahidrofolato. Entonces estaríamos utilizando un medicamento que está también consumiendo los otros medicamentos, entonces es como si no estuviéramos suplementando nada, ¿listo? Entonces el ácido folínico lo que hace es que va ya a dar todas las reacciones intracelulares que utilizan folato sin que se necesite esta enzima, que es la enzima reductasa de hidrofolato, que es la que hace que inhiba esta. ¿Listo? Y en Colombia es muy importante porque el medicamento que se puede encontrar no son estos, sino que se puede encontrar la pirimetamina más sulfadoxina, pero tampoco está grandemente disponible. Entonces, en mujeres, si ustedes están en un rural, si ustedes están trabajando como médicos generales, etc., tienen una sospecha de infección de toxoplasma mientras la del perinatólogo, mientras le consiguen cualquier medicamento, mientras las vueltas con la EPS, le vamos a iniciar trimmetoprim sulfametoxazol. ¿Listo? No vamos a esperar a tratar de acortarnos de la dosis de la pirimetamina, nada. Le vamos a iniciar el trimmetoprim. Y está muy bien hecho, porque esas también inhiben la enzima secuencial que va a intervenir con esa síntesis del ácido fólico
Su dosis, entonces, una tableta que es 160-800, de así vienen, 160 de trimestopina, 800 de sulfamethoxazol, cada 12 horas por vía oral y importante, suspender 2 semanas antes del parto. ¿Listo? Bueno, es eficaz, no produce toxicidad hemática considerable, igual ustedes le pueden hacer hemograma si tienen el riesgo o la sospecha de que está haciendo alguna aplasia medular, y se debe suspender 2 semanas antes del parto porque tiene riesgo de generar kernicterus en el recién nacido. O sea, como es hematotóxico, pues en el recién nacido sí puede ser mucho más. Es mucho más inferior que la pirimetamina, pero es muchísimo más disponible que el resto de los medicamentos acá en Colombia. Son ensayos que simplemente muestran que en realidad utilizar la espiramicina versus otros medicamentos para evitar la infección fetal, en realidad son mucho mejores estos, pero como estos no se pueden utilizar en el primer trimestre, pues utilizamos la espiramicina. Y otros estudios muestran que incluso utilizar espiramicina antes de las 4 semanas de infección, pues permite que las manifestaciones y la transmisión vertical sean muchísimo menor, como podemos ver acá. Y ya unas consideraciones especiales. Entonces, si la PCR del líquido amniótico es negativa y la ecografía fetal es normal, algunas personas indican no continuar el tratamiento, pero no está mal. Si ustedes tienen una mujer que tiene toxo IgG positivo, IgM positivo, a pesar de que la PCR del líquido amniótico les dé negativa y las ecografías estén normales, utilizar la espiramicina hasta el parto, y eso es lo que yo les recomendaría, porque es mejor es mejor la seguridad que la policía. Y la toxoplasmosis congénita no afecta el momento ni la ruta del nacimiento, es decir, que puede tener parto vaginal. El seguimiento ecográfico se va a hacer una vez al mes, asesorar cuando hay infección por la ruta de IVE y recordar que los gatos solo excretan nosoquizos durante 3 semanas de su vida. Para la prevención, les dejo esta tablita para que la lean con cuidado. Recordemos entonces esa primera tabla que nosotros vimos, que era la parte de los alimentos, la parte de la hierba, la parte de los gatos y la parte de las carnes. Entonces las recomendaciones grandes es no comer carne cruda, beber solo agua potable, lavar bien las frutas o verduras, lavarse las manos cuando vamos a manipular esos alimentos y los utensilios. Para las mascotas únicamente pues lavar todos los días la caja de arena, utilizar guantes, y cuando vayamos a utilizar jardinería y eso, evitar pues obviamente el contacto con el lavado de manos y con los guantes. Estos son mis 2 bebés, esta es Sophie, esta es Katy, yo las amo con todo mi corazón. A futuro vamos a tener muchísimos otros métodos para diagnosticar ya animalitos que tengan el parásito y poderlos desparasitar y tratar antes de que puedan ser contaminantes. Algunas vacunas van a ser económicas para prevenir la infección de toxoplasma en ellos y evitar pues que se hagan tanto desastre, y muchas veces dicen, bote el gato, y la mujer está enamorada como yo de sus bebés y todo mal. Como conclusiones, pues ya quedó todo muy claro, el toxoplasma es causado por un protozoario intracelular obligado, hay alta exposición aquí, sobre todo en Colombia, el riesgo de infección fetal es directamente proporcional al trimestre, pero el riesgo de afectación es inversamente proporcional. Hay que entender las tablas de IgM y IgG que les mostré para poder entender esos resultados y actuar en base a esto. Una PCR para toxoplasma negativa no va a descartar la infección fetal. Recordar que la espiramicina es el medicamento de elección en el primer trimestre, el resto son teratogénicos, pero después de las 14 semanas ya usted, si sospecha de compromiso fetal, ajustar el tratamiento. Hay riesgo de aplasia medular con el resto de los medicamentos, por lo que se debe suplementar con ácido folínico, no ácido fólico, no folínico. Y hay una prevención importante para las medidas higiénico-dietarias. Y por último, desmentir entonces el papel de estos gatos en la toxoplasmosis y aclarar que no todos los gatos son portadores activos y reducir ya por medio de higiene. Otra vez, mi gatico Sophie saltando. Muchas gracias. ¿Tienen alguna preguntita? Doc, yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que no entendí qué es lo de la IgM nativa. Pues me enredé Natural. con eso, natural. Me enredé cuando le estabas explicando. Tranquilo. Entonces, básicamente la IgM natural es un estado de
cuando uno está embarazado, tiene algún tipo, por ejemplo, de susceptibilidad, el cuerpo a veces busca pues, protegerte más de lo normal. Es por eso que a veces incluso se producen enfermedades autoinmunes. ¿Hasta ahí claro? Entonces, en el caso de las maternas, en algunos momentos hay una IgM que se forma para atacar otro tipo de infecciones, por ejemplo, pseudomonas o gripa, etcétera, ¿cierto? Esas IgM naturales son detectadas por medio de las pruebas que nosotros utilizamos para detectar la IgM para toxoplasma y podría dar falsos positivos. Es decir, que no es la IgM del toxoplasma, sino que es otra IgM que está en el cuerpo andando, protegiendo a la mujer en caso de una infección por otra, en este caso virus o por ejemplo pseudomonas, etcétera, y que son reconocidas por la prueba, sea por ELISA o sea porque le hiciste alguna aglutinación, etcétera. Y ese test que salió positivo no te puede confirmar 100% que se trate de una infección aguda cuando tienes IgG negativo. Entonces, lo que se recomienda cuando tienes este tipo de pruebas, IgG negativo, IgM positivo, es que tú repitas la IgG en 2 semanas. ¿Por qué en 2 semanas? Porque si recortamos esta tablita, si hay una IgM que ya está positiva, miren aquí, a las 2 semanas, aquí tiene 2 semanas y aquí es un mes. A las 2 semanas de la IgM estar en su pico, va a producir ya que los títulos de IgG sean reconocidos como positivos en el suero. ¿Listo? Entonces, si en 2 semanas la IgG que le tomaste de control está todavía negativa, significa que usted no ha sido expuesto al parásito del toxoplasma. Entonces, esa IgM no es en realidad para toxoplasmosis, sino que es una IgM natural que el cuerpo de la mamá está desarrollando para protegerla versus otras infecciones. Y ya como esa mujer tiene IgM positivos de manera natural, ya usted no le puede hacer el seguimiento con IgM, sino que usted pasa a hacer el seguimiento con IgG. De tal manera que si en algún momento la IgG se convierte y ya está positiva, usted sabe que ahora sí hubo una infección al toxoplasma. Y eso se llama seroconversión y ahí es cuando usted inicia tratamiento, pero no antes, ¿listo? Y lo otro que se me había olvidado decirles es muy importante, ojalá que esas pruebas siempre sean realizadas en el mismo laboratorio, porque hay laboratorios que utilizan medidas diferentes y tienen también valores de referencia diferentes y en un lugar te pueden dar positivas, en otras negativas y te puedes enredar. Ahora sí, más o menos lo de la IgM natural. Sí, Doc, muchísimas gracias. Es con todo el gusto. ¿Alguna otra preguntita? ¿Ninguna? Chicos, ¿alguna otra preguntita? Pues no, Bueno, no parece. Bueno, igual doctora, muchísimas gracias. En serio, qué charla tan chévere, súper completa. Siento que todos quedamos muy claros con toda la información. igual es un tema que puede confundir mucho, hay que como ir cogiendo cosita por cosita, sobre todo tener como esos flujogramas y tener presente la edad gestacional del diagnóstico. Les recomiendo siempre, siempre preguntar si tienen la carpeta de antes, porque eso desenreda muchísimas cosas. Sí, así es. Y gracias por mostrarnos a tus gaticos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ya damos por terminado la charla. Gracias a todos por participar. Y bueno, pues una feliz noche, un feliz puente y muchas gracias de nuevo, doctora. Con gusto, hasta luego. Gracias. Con gusto.